El que cree en Jesús no será condenado. Creo que todos los que somos cristianos buscamos precisamente cómo evitar la condenación y cómo llegar a ese reino preparado por Dios, cómo llegar a vivir la vida eterna, cómo llegar al cielo, cómo no perder esta oportunidad. Y la palabra de hoy dice: el que cree en Jesús no será condenado. Quiere decir que la respuesta es muy simple. Hay que creer en Jesús. Pero entonces nace ahí una pregunta: ¿qué significa creer en Jesús? Y las respuestas, por supuesto, hay que buscarlas en la palabra de Dios. La misma palabra, el mismo evangelista Juan, él responde: ¿qué significa creer en Jesús? Creo que tenemos esta experiencia que muchos dicen que creen en Jesús. Y a la vez sus vidas son tan distintas, sus conceptos son tan distintos, que hasta pelean, hasta luchan porque yo sé más de la Biblia, sé más de Jesús, yo creo más que otros, ¿no? Vamos a buscar entonces la respuesta en la palabra de Dios, no en la palabra de Padre David, que no importa mucho, y tampoco en las palabras de ustedes, que importan igual como la palabra de Padre David, porque todos somos humanos. Pero la palabra de Dios sí tiene respuestas. Entonces vamos a preguntar la Biblia, el Evangelio según San Juan, ¿qué significa creer? Y vamos a recibir 3 respuestas. Primera es en Juan 3:16. Escuchen por favor. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Todo el que crea en el Hijo de Dios. Y que este Hijo, según la palabra, fue enviado. El que cree en Jesús, que es Hijo de Dios, quiere decir es Dios, y cree que Él es enviado de Dios, mensajero de Dios, embajador de Dios, ese es quien cree según la palabra de Dios. ¿Qué significa enviado? ¿Qué significa embajador? Nos trae la palabra de Dios. Aquí tenemos, por ejemplo, en Venezuela, en Caracas, hay muchas embajadas, ¿no? Y embajada trae la palabra de sus gobernantes al país. El enviado de Dios, embajador de Dios, es quien trae la palabra de Dios a nosotros. Y fíjense que aquí hablamos, esa palabra la escucha Nicodemo, que es fariseo, y mayoría de los fariseos no querían recibir la palabra de Dios. Enviado era Jesús, embajador era Jesús, decía la palabra, y los fariseos decían: no, eso no es, eso no me parece. No lo recibieron como embajador. Creer es recibir a Jesús con su palabra, que es palabra de Dios. Vamos a ver qué dice más en capítulo 6, versículo 35, que nos habla sobre la fe, sobre creer. Les dijo Jesús: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. El que cree en mí y vendrá
a mí. Creer en manera cristiana es creer que Jesús es enviado, es embajador de Dios, tiene la palabra de Dios, tiene la palabra de la vida, como dijo San Pedro en el capítulo 6, en este mismo capítulo terminando, ahí está escrito, cuando dejan a Jesús todos los discípulos, todas las multitudes, y Jesús pregunta a los apóstoles, ¿y ustedes también se vayan? Se van. ¿Y qué dice Pedro? ¿Dónde iremos, Señor, si tú tienes la palabra de la vida? El que cree en Dios, en Jesús que es Dios, que trajo la palabra de Dios y viene a Dios, se acerca a Jesús. Y tercer punto, en 10:38. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean por las obras, y así sabrán y conocerán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y así conocerán que Dios Padre está en mí y yo estoy en Padre. Y así conocerán a Jesús. Recibirlo como embajador, acercarse a Él y conocerlo a Él. Conocer a Jesús. El hombre de fe difiere con el hombre pagano que no cree precisamente con esto. Cree que Jesús es embajador, busca la vida y la palabra en Jesús y quiere conocer a Jesús. Vive en la presencia de Jesús. No se trata de conocer a Jesús como un personaje histórico, ¿no? Todos ustedes piensan que conocen a Simón Bolívar, ¿no? Pero les pregunto, ¿a quién de ustedes ha conocido a él personalmente? Bueno, uno que otro que le salen las canas, pero no creo que conoció a Simón Bolívar todavía, ¿no? Conocer a Jesús es conocer a Jesús que está vivo, que no solamente vivió hace 2000 años, sino hoy también actúa, hoy también lo encuentro, hoy también me trae la palabra de Dios. Conocer a Jesús es conocerlo personalmente. Yo creo que muchas veces lo que llamamos que la iglesia es aburrida es porque conocemos algunos conceptos teológicos, pero muchas veces no conocemos a Jesús en persona. ¿Y saben cuál es el impedimento de creer en Dios? Realmente hay uno solo. ¿Quieren escucharlo? Juan 3:19, si mal no recuerdo. 3:19, ¿qué dice ahí? Y el juicio está en la luz. No. Y el juicio está en que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué son las tinieblas? El pecado. Pues el Evangelio está predicado desde hace 2000 años. Hemos escuchado nosotros en nuestra vida muchas veces el Evangelio. Cuando éramos niños, muchas veces nuestros papás o abuelos nos hablaban de Dios. Eso es escuchar el Evangelio. En catequesis lo que nos daban es conocimiento de Dios. ¿Por qué muchas veces no nos acercamos a Jesús, no vivimos esta relación personal? En conclusión, no creemos en Jesús porque preferimos el pecado. Yo no sé si ustedes han experimentado eso cuando escucharon la palabra
y esa palabra te llega al corazón, la palabra de Dios, ¿no? Conmueve tu corazón, tienes ese entusiasmo, sí, yo quiero cambiar, y después sales de la iglesia y, no, pero mi vida no me da. No voy a dejar ese pecado porque demasiado bueno que es. ¿Cuántas veces hemos vivido esa dinámica? No hemos recibido la luz porque hemos elegido el pecado. Y aquí el Señor, hasta en este mismo fragmento que hemos escuchado, 3:16, prepárate Alejandro, nos motiva, porque sabe que esa lucha tenemos todos, y ustedes y yo también. Yo también escucho la palabra de Dios varias veces al día, pero ninguno de ustedes no puede decir que yo no tengo pecados. Y los que me conocen más mis pecados también. ¿Por qué? Porque esa lucha es dura, de abandonar el pecado, de renunciar al pecado, de elegir al Señor. Y el Señor nos motiva en eso y dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Para que todo el que cree en Él no perezca, sino tenga vida eterna. ¿Cuál es el premio? El cielo. Y cuando no creemos, ¿cuál es el premio? La última paila del infierno. Perecer es eso, vivir en la muerte, en el infierno. Y dice el Señor: si tú crees, aunque te cuesta, si eliges la luz, aunque te cuesta, si sigues a Cristo, aunque te cuesta, heredarás el cielo, heredarás el reino de Dios. Y si no, ay papá. ¿Quién tiene la decisión? Tú. Eso es lo más hermoso de mi Dios, que Él no impone, no nos trata como juguetes, sino nos permite elegir. ¿Y qué significa elegir a Jesús? Elegir creer en Jesús en práctica. Vamos a capítulo 14, versículo 21 y después 23, pero primero 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ame será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que guarda mis mandamientos. El que guarda los mandamientos de Dios, este es quien cree. La fe no es vacía, no es superficial, no es solamente cuestión de la boca, ¿no? Aquí no pasa, pero en Polonia, en mi país, cuando los políticos hablan, eso es impresionante, porque prometen un país más desarrollado que Estados Unidos y Rusia y China juntos, ¿no? Pero cuando ya agarran el poder, no cumplen nada. Esa no es la fe de palabra. Muchas veces nosotros somos como esos políticos. Sí, Dios, yo creo. Yo soy católico, pero light. Yo soy católico, pero no importa si vaya a la iglesia o no. Yo soy católico, pero no importa que debo hacer obras de caridad. Yo soy católico, pero no importa si perdono o no. Yo soy católico, pero no importa si oro o no. Somos como esos políticos de Polonia, en estos casos. Aquí espero que nadie es así, sino todos amamos a Dios guardando sus mandamientos. Lo que Él dejó para que vivamos. Guardar los mandamientos. Y 14:23. Jesús le respondió: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará,
y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Me imagino que todos aquí que somos creyentes, porque somos cristianos y católicos, guardamos la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que meditamos la palabra de Dios, que la reflexionamos, la vivimos y la practicamos. Eso es guardar su palabra. Seguro ustedes también tienen esa experiencia de conocer un ser muy especial que ya no está con ustedes. En mi caso era un profesor guía en mi colegio, que aparte que nos enseñaba geografía, nos enseñaba la vida y lo amábamos mucho. Cuando él se murió en las montañas, que le encantaba caminar en las montañas, llegamos 1000 alumnos de varios países para su entierro, tanto lo amábamos. Y hasta hoy día repetimos sus frases. Y hasta hoy día recordamos sus enseñanzas y queremos imitarlas. Pues el que cree en Jesús recuerda sus palabras con ese mismo cariño, con ese mismo amor. Guarda esas palabras y quiere vivir según estas palabras. A eso se refiere Jesús en 14:23 cuando dice: el que me ama, guarda mi palabra. Entonces, queridos, el que cree en Cristo guarda sus mandamientos y guarda su palabra. ¿Y cuál es la palabra de Dios para todos nuestros días? Pues hay que meditarla. Hay que meditarla todos los días. Hoy quiero hablar de una palabra, aunque sea más que ellos van a hablar que yo. La palabra matrimonio. Matrimonio, que es amor mutuo, que es dar la vida uno por otro, aunque a veces duele. Y díganme que no pueden decir nada. Pero Theo Neri dijo, es complicado, ¿no? Por supuesto que es complicado. Yo no sé cómo los matrimonios aguantan hasta en misma habitación, en misma cama todas las noches. Yo no aguantaría. Yo vivo ahí solo y ahora una persona, ni un perro al lado puede aguantar mío. Tiene que irse. Y ellos aguantaron en físico, en espiritual, juntos, 25 años. Eso es testimonio que la palabra de Dios, que es el amor mutuo, el matrimonio, pues es verdad, es la realidad. ¿No era así que hace 25 años ustedes han venido a la iglesia? Han venido a Cristo, lo que hemos escuchado hoy. No es que guardan sus mandamientos y aman su palabra, por eso se casaron. O se casaron para un evento social, no creo, porque ese matrimonio sí los conozco. Sé que se casaron porque creen en Dios. Pues hoy tenemos ejemplo, testimonio, 25 años de amor mutuo. Vamos a dar aplauso a este amor tan hermoso.